7:08 de la mañana, muy buenos días. Bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los martes, tenemos dedicado el programa a hablar de patologías, de problemas de salud que pueden verse, digamos que, si no resueltos, sí controlados por cambios en la alimentación o inclusive en el estilo de vida. Y el día de hoy toca hablar de un tema de verdad muy, muy interesante que yo creo que para mí va a ser clase el día de hoy. Vamos a hablar de errores innatos del metabolismo, es decir, errores que son propios de la producción o de la mala producción de algunas enzimas en el cuerpo, que esto puede causar efectos pues deleterios en la salud de las personas. Son errores metabólicos genéticos que van a detectarse normalmente en los recién nacidos. Para hablarnos de este tema vamos a tener el gusto de tener a la doctora Marcela Vela Amieva en la línea. Ella es jefa del Departamento de Genética de la Nutrición, especialista en estos errores innatos del metabolismo. Así es que bueno, si te interesa el tema, puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Puedes comunicarte también a través de mensajes de celular escribiendo la palabra XEBBB, deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30500. Puedes mandarnos también un mensaje de WhatsApp al número 333-822-3208. Seguirnos a través de Facebook en Mujer El Sexto Sentido o a través de Twitter en Radio Mujer 1040, en el Twitter del programa Nutrición Vida 1. Escucharnos también desde cualquier parte marcando el teléfono 89 927 466-65 a través de Audio Now y descargar también la aplicación móvil para escuchar Radio Mujer hoy en tu dispositivo Android gratis a través de Google Play. Y darle las gracias a Rosy Muñoz y a Toño Oregel que están detrás de estos micrófonos para ayudarnos a que toda la información pueda llegar a tus oídos. Y bueno, para todos aquellos que escucharon el título del programa y dijeron que ¿qué? Los errores, ¿cómo? ¿Del qué? Bueno, los errores innatos del metabolismo son como un grupo de problemas de salud, de condiciones que tienen una característica en común, que quiere decir que hay un acúmulo de sustancias tóxicas que no deberían estar ahí y son normalmente producidas por un efecto en cómo se desdobla algo del consumo en los alimentos. Digamos que el proceso normal es que yo como algún alimento y hay una serie de sustancias que se llaman enzimas que son producidas por ciertas, digamos que células que me ayudan a desdoblar las partes de estos alimentos. Por ejemplo, cuando comemos proteínas, hay ciertas células que producen ciertas enzimas que me ayudan a desdoblar estas proteínas y nos ayudan como a administrar pues esto que acabamos de consumir. Es el mismo caso para los azúcares, es el mismo caso para algunas grasas. Y entonces las enzimas cumplen una función pues digamos que fundamental en cómo se procesan los diferentes sustratos en el cuerpo. Pero a veces hay errores en la producción de estas enzimas. Puede ser un error desde la celulita que se dedica a producir esta enzima y entonces no somos capaces de desdoblar lo que nosotros lo que hacemos de consumo y entonces el resultado de no poder ser capaces de desdoblarlo puede acumularse de forma inadecuada en el cuerpo y esto puede empezar a crear pues problemas. Son como un grupo de enfermedades que se consideran raras porque son un conjunto de patologías que se pueden tratar si son identificadas a tiempo. El problema es que durante mucho tiempo, como no se conocía lo suficiente, no fueron tratadas porque no se identificaron. Y entonces se tardaron mucho en poder, digamos que, hacer que los profesionales de la salud estuvieran suficientemente entrenados para identificar este tipo de errores que se identifican desde el nacimiento.
El problema durante mucho tiempo fue que como no se identificó a tiempo el problema en algunos bebés, por ejemplo, con un problema del que ya habíamos hablado hace un par de meses, es la fenilcetonuria, el efecto de no tratar la fenilcetonuria, de no identificarle, por supuesto, de no llevar tratamiento, pues es que pueden tener un retraso en cómo se desarrolla el cerebro y además, bueno, pues algunos de los bebés que no fueron identificados a tiempo, pues ahora cursan con parálisis cerebral. El problema es que es un daño irreversible, pero si es identificado a tiempo, esa persona puede llevar una vida completamente normal. Es así de importante el tema del cual estamos hablando el día de hoy. Así es que si quieres aprender más, quédate con nosotros. Hoy vamos a seguir hablando de errores innatos del metabolismo con la doctora Marcela Vela Amieva, jefa del Departamento de Genética de la Nutrición, especialista en errores innatos del metabolismo. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, hablando de un tema muy muy interesante, vamos a tener el gusto de tener en la línea a la doctora Marcela Vela Amieva. Ella es jefa del Departamento de Genética de la Nutrición, especialista en errores innatos del metabolismo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Si dices, híjole, ¿qué es eso, Luisa? No te entendí, pues quédate para escuchar el programa. Antes de empezar con el tema, quiero mencionarles que el día de hoy es el Día Mundial del Corazón. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebran el día de hoy, 29 de septiembre, este famosísimo Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, han designado este día como un día en el que tenemos que empezar a hacer conciencia de cómo, digamos que es una estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer de manera masiva las enfermedades cardiovasculares, por supuesto, su prevención, el control y el tratamiento. Se empezó a celebrar en el 2000 y fue la primera vez que se hizo pues de manera coordinada en varios países. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial del Corazón organiza en más de 100 países eventos que ayuden a hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares. Este tipo de enfermedades como el infarto al miocardio o accidentes cerebrovasculares son desafortunadamente las más mortíferas del mundo y la verdad es que cobran prácticamente 17.1 millones de vidas al año. Entonces, realmente es una cantidad importante de que tenemos que empezar a resolver, sobre todo porque es un problema que es 100% prevenible, ¿no? Sigue siendo la causa número 1 de muerte en Estados Unidos y en México, entonces sí tenemos que como que pensar en ponernos las pilas, que si es algo que se puede prevenir, pues podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, en el Día Mundial del Corazón, esta Organización Panamericana de la Salud lanza una calculadora de riesgo cardiovascular para dispositivos móviles y computadoras. Puedes obtenerla, y así se llama, calculadora de riesgo cardiovascular OPS. Entonces, ahí pones, por ejemplo, hay varias pues, pero una de ellas te pone que pongas algunos datos como tus niveles de colesterol HDL o el nivel de colesterol LDL, que son como las más completas. Otras simplemente te piden, por ejemplo, que pongas tu peso, tu circunferencia de cintura, que si ha habido, por ejemplo, el género, por supuesto, hombre o mujer, y si eres hombre te pone o te pide que también en las más completas, que escribas si has tenido en los antecedentes algún pariente que haya muerto de infarto antes de los 50 años, que esto es uno de los factores pues de riesgo como mucho, pero de verdad muy muy claves, ¿no? Si tú eres un hombre en cuya familia hay antecedentes de muerte por infarto antes de los 50 años, es de verdad un foco rojo para que te pongas las pilas para empezar a hacer todas las estrategias de prevención cardiovascular. Te pone también ahí que si fumas, tomas alcohol
la cantidad de ejercicio, entonces te da un numerito que le llaman índice aterogénico, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la suma de todos estos factores para padecer un problema cardiovascular. Y bueno, si nos pusiéramos a hablar de los errores cardiovasculares, créanme que nos tomaría, yo creo que toda una semana completa, pero sí es muy, muy importante pues hablar acerca de que la conciencia pues todavía parece nula en muchos pacientes. Entonces, circunferencia de cintura muy importante, abajo de 100 en hombres, abajo de 80 en mujeres, porque recuerden que la circunferencia de cintura nos da un poco de luz acerca de cuál es la cantidad de grasa abdominal que hay en este paciente. Y recuerden que hemos hablado hasta el cansancio que la grasa no solo nos afecta con la talla de la ropa, sino que también hace que ya ahora sabemos que tiene funciones neuroendocrinas, quiere decir que produce sustancias inflamatorias. Entonces, la cantidad de grasa que tenemos alrededor del estómago está haciendo que el resto de nuestros órganos estén inflamados y estén propensos para enfermarse de otras cosas. Entonces, vamos poniendo las pilas, vamos midiéndonos y vamos dejando de pensar que la pancita es algo gracioso, ¿no? Sino que es algo de verdad que se tiene que resolver y que además, si no lo hacemos, puede tener efectos graves en nuestra salud. Así es que bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de los errores innatos del metabolismo. Yo les decía antes de irnos al corte que, bueno, estos errores son algo que durante mucho tiempo no se identificó y que no sabíamos que existían. Durante mucho tiempo empezaron a nacer bebecitos con algunos errores en la producción de algunas enzimas, en la producción normal pues de las enzimas, y esto hacía que tuvieran errores. Ahora, el tipo de síntomas o de sintomatología que se puede presentar son como tan amplios que a veces se confundían. Y luego, si el profesional de la salud no estaba entrenado para identificar estos problemas, pues por supuesto que no se podía hacer un diagnóstico claro de lo que le estaba pasando al paciente. El problema grave de esto es que si el error no está identificado con tiempo, tiene efectos que no tienen reversa, como bien lo habíamos mencionado en programas anteriores, como la fenilcetonuria. Creo que hay una generación completa de pacientes que tuvieron diagnóstico, por ejemplo, de parálisis cerebral, cuando en realidad el problema, digamos que intrínseco, era la fenilcetonuria, pero como no fue identificado al nacer, pues entonces no se trató y entonces se trataron como pacientes con parálisis cerebral. Y es un tipo de problema que no tiene reversa. Esa sería como la importancia de entender esto, ¿no? Ahora, en el siglo XX comenzaron los primeros como reconocimientos de los errores innatos del metabolismo, que fueron descritos desde 1908 por alguien de apellido Garroth, y de las observaciones de este médico nacieron algunas ideas. Empezó a ver o a hacer observaciones él de pacientes con algo que se llama acalpoturia, que es un nombre muy complicado, que es empezar a orinar, por ejemplo, color negro, o para pacientes que tuvieran albinismo o que tuvieran cistinuria o pentosuria. Este tipo de problemas empezaron a ser observados por este investigador, y él empezó a desarrollar el concepto de que algunas enfermedades que persistían por toda la vida se producían porque una enzima que no estaba actuando en un paso metabólico que debía de ser hecho de manera normal. Y entonces empezó a investigar y dedujo que la acumulación de cierto ácido en el cuerpo por la no producción de esta enzima, pues podía estar causando problemas en los pacientes. De un ácido específicamente llamado homogentísico, que es digamos que lo que fue demostrado hace alrededor de los años 50, que era realmente el problema, ¿no? Y es finalmente en lo que todos los errores del metabolismo pues recaen. En la segunda mitad del siglo XX se empezaron ya como que a delinear las formas en que los errores innatos del metabolismo aparecían y se comenzaron a tratar. Empezó a haber como cierta línea de investigación en los hospitales, porque se dieron cuenta de que si lo investigaban a tiempo o lo identificaban a tiempo, pues los niños podían empezar a tener pues un
terapia temprana y entonces no tener ningún problema, ¿no? Ahora, para poder hacer que todos los profesionales de la salud entendieran o aprendieran a identificar los problemas, pues fue, créanme, que un trabajo pues monumental. Lo primero que se tuvo que hacer fue que los médicos supieran cómo funcionaba. Entonces empezaron a dar clases al respecto, ¿no? En la década de los 80 se diagnosticaban los errores innatos del metabolismo con relativa frecuencia, pero sin embargo su diagnóstico era generalmente tardío. Ya se había diagnosticado un centenar de pacientes, por ejemplo, con la fenilcetonuria, pero todos con un grave retraso mental. Los niños con otros errores del metabolismo, que eran como muy severos, pues fallecían. O sea, no se había logrado que la información llegara a todas las partes de los hospitales, pues, o a todos los profesionales de la salud. Lo primero que se hizo fue, pues, para empezar a crear estrategias para que se pudiera hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno de estas patologías. Y lo primero que se hizo fue enseñar. Por otro lado, desarrollar el programa le llamaron pesquisas, que fue como para identificar a tiempo todos estos pequeñitos y por supuesto mejorar y ampliar las técnicas de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de los errores innatos del metabolismo. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema muy interesante. Estamos hablando de errores innatos del metabolismo con la doctora Marcela Vela Amieva. Ella es jefa del Departamento de Genética de la Nutrición, especialista en estos errores innatos del metabolismo. Antes de irnos al corte, yo les explicaba pues que ha llevado en el curso de la historia, digamos, mucha investigación este tema, y qué mejor que la doctora experta en esto para hablarnos de ello. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, buenos días. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Yo sé lo complicado que es poder contestar llamadas a esta hora. No, fíjese que lo que pasa es que es que no suena bien y no hay buena señal. Correctísimo, pero sí, de verdad le agradezco que pueda compartirse con los radioescuchas, porque es un tema del que, bueno, deberíamos estar hablando más si no lo hablamos. Entonces, bueno, yo les mencionaba pues que hay una serie de problemas que pueden ocurrir en el metabolismo que tienen que ver en general pues con una mala producción o una cero producción de ciertas enzimas que hacen que ciertas sustancias empiecen a acumular donde no deberían en el cuerpo. Bien, ¿pudiera platicarnos de manera un poco más amplia qué son estos errores innatos del metabolismo? Sí, cómo no. Bueno, para empezar, los errores innatos del metabolismo son enfermedades genéticas. Afortunadamente, de manera individual son raras, pero cuando uno las ve todas ellas, que son más de 600, esto ya forma parte de un cúmulo importante en la pediatría. La mayoría de los errores innatos del metabolismo se presentan en la infancia y casi 40% de ellos afectan al sistema nervioso central y afectan severamente el neurodesarrollo infantil. Y la parte más importante es que mientras más temprano se haga el diagnóstico y se instale el tratamiento, en general la evolución es mejor. De tal manera que lo que todos los padres y todos los médicos deben saber es que estas enfermedades existen y que estas enfermedades se pueden diagnosticar y muchas de ellas se pueden tratar. Quiere decir que son enfermedades que no se quitan, son enfermedades que simplemente pueden ser controladas. Así es. Son enfermedades genéticas, es decir, ya uno nace con ellas, por eso también en otros países se llaman enfermedades congénitas del metabolismo, uno nace con ellas, aunque no haya muchas manifestaciones clínicas de manera inicial, pero ya las trae uno en sus genes, están codificadas genéticamente.
pero se controlan. Correctísimo. ¿Y cómo sabemos si alguien tiene alguno de estos, digamos que, defectos de nacimiento? Bueno, hay dos maneras. La primera, y es pues la más deseable, sin embargo tiene sus limitaciones, es a través del tamiz neonatal. El tamiz neonatal es la famosa prueba del piecito en la que se pica el taloncito del bebé, se pone en un papelito las gotitas de sangre y se manda a analizar a un laboratorio. Este tamiz neonatal en los mejores escenarios detecta en más o menos 60 o hasta 70 enfermedades. Entonces, las más importantes y las más devastadoras. Entonces, muy importante que todos los recién nacidos tengan un tamiz neonatal. Y la otra manera de hacer el diagnóstico es a través del cuadro clínico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues cuando un niño no lleva el patrón de crecimiento normal, es decir, todos sabemos que un niño al mes de edad ya sonríe, los niños a los 3 meses ya sostienen bastante bien su cabecita, a los 6 ya se sientan y así sucesivamente. Cuando un niño no hace estas cosas, es decir, que tiene un retraso en el neurodesarrollo, ese es un dato muy alarmante que todo padre debe de consultar al médico y que todo médico le debe de hacer caso a los papás y debe de ser sometido a una muy buena evaluación bioquímica. Correcto. Doctora, ¿cuál sería, digamos que, el efecto secundario de no identificar este tipo de pues enfermedades a tiempo? Es muy variado. Como le decía yo, 43% de los errores innatos del metabolismo afectan al sistema nervioso central. Entonces, la mayoría de los pacientes lo que van a tener es retraso en el desarrollo, que al final se traduce en un retraso mental, si esto no es tratado a tiempo, en una deficiencia intelectual y motora severa. Pero como son muy heterogéneos los errores innatos del metabolismo, también se pueden manifestar como daño hepático o como daño renal o como daño de crecimiento, es decir, niños que no suben de peso, que no medran, que no tienen un desarrollo igual al de los otros niños, o hay otros errores innatos del metabolismo que son muy bioquímicos y que dan cuadros de acidosis muy severa que van a dar al hospital. Correcto. Doctora, ¿podría nombrarnos como quizás las enfermedades que son como quizás más comunes en México? Sí, con todo gusto. En México lo que estamos viendo que es mucho más prevalente que de todos los errores innatos del metabolismo son los que llamamos defectos del propionato. Que son dos grupos muy complejos de enfermedades, básicamente la acidemia propiónica y la acidemia metilmalónica. Estos nombres tan difíciles, lo que quiere decir es que en el cuerpecito del bebé se va acumulando un ácido o dos ácidos, el ácido propiónico o el ácido metilmalónico. Y estos ácidos lo que hacen es destruir gran parte de las células, especialmente las células del cerebro y las células del riñón y la médula ósea. Y realmente suena, espeluznante por no ponerle otro adjetivo. ¿Cuáles son los efectos que tienen estos bebés? También son igual en retraso en retraso mental y retraso de motor. Sí, y eso, ustedes que nos están hablando de la zona de Occidente, Guadalajara, en general Jalisco, los defectos del propionato los estamos encontrando con una altísima frecuencia en la zona del Bajío, especialmente un poquito más en Guanajuato que en Jalisco, pero sí es en toda esa parte. Y son niños que empiezan a nacen aparentemente normales, con buen peso, con buena talla, pero conforme van pasando los días son niños que no tienen buen neurodesarrollo y que empiezan a tener cuadros de deshidratación, cuadros de acidosis que los llevan al hospital, ¿sí? Y en el hospital les pueden decir que es neumonía o que tuvieron sepsis, pero que aparentemente salen de esa hospitalización y vuelven a tener otra hospitalización. O sea, ¿son cuadros como recurrentes infecciosos? Exactamente, recurrentes que se confunden con infecciones. El mensaje es,
si los padres tienen un niño que tiene muchos cuadros de hospitalización, y muchos quiere decir 3 o 4 hospitalizaciones a lo largo de un año, ese niño hay que hacerle un estudio metabólico completo. ¿A dónde podrían acudir estos pacientes que digan, bueno, me está checando la información, ¿a dónde volteo? Bueno, afortunadamente ya los errores innatos del metabolismo empiezan a ser bien abordados por distintos médicos. Afortunadamente en Jalisco tienen grupos muy valiosos de especialmente neurólogos que ya saben de errores innatos del metabolismo y saben cómo canalizarlos y cómo estudiarlos. En el Hospital Civil hay un grupo importante, el doctor Hugo Ceja, en el Seguro Social la doctora Araceli Arellano también ya tiene un grupo importante de experiencia, y por supuesto nosotros, no en Jalisco, pero en el Distrito Federal, en el Instituto Nacional de Pediatría estamos a sus órdenes. Correcto, doctora, le voy a pedir que se quede con nosotros porque regresando al corte me gustaría que nos platicara por qué se dan este tipo de errores con mayor frecuencia en ciertas zonas del país. Sí, Quizás sí. Dar un poquito más de información acerca de esto sería increíblemente interesante. Quédese con nosotros, Sí. doctora, muchísimas gracias. Claro que sí. Quédense, a ti que nos estás escuchando, estamos platicando acerca de errores innatos del metabolismo con la doctora Marcela Vela Amieva. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Siete 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, ya llegando a la última parte de nuestro programa tan interesante. Estamos hablando acerca de los errores innatos del metabolismo. Ya nos decía antes de irnos al corte la doctora Marcela Vela Amieva, ella jefa del Departamento de Genética de la Nutrición, especialista en estos errores, que en la zona occidente del país vamos a encontrar cierto tipo de errores como más comunes. Y yo le preguntaba, justo antes de irnos al corte, ¿por qué? ¿Por qué hay mayor incidencia de cierto tipo de errores en ciertas partes del país? Pues esto se debe a la ancestría y a la etnicidad. En la zona de Occidente, especialmente en el Bajío, la manera en la que se fundó esas tierras es muy peculiar. Tienen una ancestría española muy directa, en la que hubo poco mestizaje de manera inicial, y el mestizaje es un fenómeno que se dio ya de manera posterior, de tal manera que esos genes ancestrales que llegaron de parte de Europa quedaron allí con esos defectos, y hubo al principio lo que nosotros llamamos endogamia, o sea, se hicieron poblaciones muy cerradas genéticamente hablando, y esto favoreció ciertos errores innatos del metabolismo. Sin embargo, no son solo los del Bajío, en el sureste también tenemos otros errores del metabolismo, en el norte hay otros errores del metabolismo. Lo que sí, las personas que viven en el Bajío y en Occidente, como ustedes, sí deben de estar muy sensibilizados, muy especialmente a la fenilcetonuria, a las acidemias orgánicas, metilmalónica y propiónica, y a la galactosemia. Galactosemia. Doctora, yo estaba leyendo acerca de la galactosemia y la verdad es que tiene una serie pues de síntomas como muy específicos. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de la fenilcetonuria. Yo quisiera en esta ocasión si nos pudiera platicar un poquito de cuáles son los síntomas o los signos que van a presentar los bebés que tengan galactosemia. Bueno, también hablar de galactosemia es todo un mundo muy grande, porque hay mutaciones muy severas y hay mutaciones muy leves. Cuando el caso es muy severo, desde que nace el bebé y es sometido a la alimentación, lo primero que va a haber es un rechazo muy claro al alimento. El niño no quiere comer, el niño vomita todo lo que se le dé, empiezan a cambiarle fórmulas y el niño no se siente a gusto. Tiene ictericia, es decir, un tono amarillento de la piel, puede tener hepatomegalia, no sube de peso, no tiene la conducta de un niño normal. Son niños extraordinariamente irritables
y si no se le da el tratamiento adecuado, que es quitarle toda la lactosa y toda la galactosa y darle una fórmula especial, básicamente fórmula de soya, entonces hasta ese momento el niño empieza a mejorar. Pero es un cuadro muy grande, el cuadro severo, muy ostentoso, en el que los niños se ponen tan graves que pueden caer en el hospital. O sea, sería como que no sería fácil no identificarlo, pues, o sea, el niño está francamente mal y entonces se tiene que investigar y se encuentra fácil. Ahora, en los cuadros menos severos. En los cuadros menos severos puede haber nada más un poco de vómito, un poco de, que casi siempre es clasificado como reflujo, un poco de rechazo al alimento y falla para crecer adecuadamente. En la galactosemia muy especialmente hay que tener cuidado que esta enfermedad también cursa con problemas oculares y hepáticos. Entonces los niños tienen ictericia y en algunos casos pueden tener cataratas, lo cual es absolutamente inusual en los recién nacidos o en los niños chiquitos. Entonces cualquier niño que tenga un problema hepático con catarata hay que pensar en una galactosemia. Correcto. ¿Y cómo esto lo va a identificar el pediatra? ¿Es con quien vamos a tener que hacer el primer contacto? Afortunadamente la galactosemia es de los errores innatos del metabolismo que se pueden detectar mediante el tamiz neonatal. Entonces es muy importante que a todos los niños se les haga el tamiz neonatal que incluya la prueba para la galactosemia y que aquellos que salgan sospechosos, los papás sepan que esto es algo importante y que tienen que ir con su pediatra de manera inmediata. Y clínicamente, pues sí, lo diagnostican los pediatras. Perfecto, es muy importante saber pues que tenemos que estar haciendo las cosas de la mano de un profesional de la salud y que toda esta tendencia de hacer las cosas de manera orgánica y hacerlo solos y demás, pues no es necesariamente bueno, ¿no? O sea, si los avances médicos están, es por algo, ¿no? Bien, así es. Nos pregunta por aquí Genoveva Rivera, de Jardines del Country, dice que las mujeres jóvenes, que si se pueden hacer algo las mujeres jóvenes para evitar tener hijos con este problema que se llama fenilcetonuria. No, eso es muy radical. Lo que si hay riesgo en la familia, lo que se puede hacer es hacer el estudio genético de los padres y calcularle la probabilidad que tienen de contar con un bebé afectado. En algunas circunstancias se puede hacer diagnóstico prenatal, pero en general lo que tienen que hacer, si tienen muchísimo riesgo, es hacerse el estudio genético ambos padres, porque esto es autosómico recesivo, es tanto afección del papá como de la mamá, y entonces ya con eso hacer el cálculo de probabilidad. Que también esto es interesante mencionarlo, ¿no? No todas las enfermedades innatas del metabolismo son iguales. Es decir, el nacimiento no es necesariamente que la carga genética venga solo de padre o de madre o que sean combinaciones, sino que cada una va a tener pues diferentes pues características, ¿no? No, bueno, pero esos son dos conceptos distintos. Estas enfermedades en su mayoría son autosómicas recesivas. Okay. Eso quiere decir que vienen de ambos padres. El papá es portador y la mamá es portador de un gen alterado que se llama alelo alterado, y cuando se juntan dos alelos alterados nace un bebé con un error innato del metabolismo. Pero esto es independiente del tipo de mutación. O sea, el papá puede tener una mutación severa, la mamá puede tener una variante más leve y entonces el bebé tiene un cuadro probablemente no tan grave. O en el peor escenario, papá tiene una mutación muy severa, mamá tiene otra muy severa y el cuadro del bebé es muy severo. Pero si los papás tienen una mutación más leve, el bebé va a ser un cuadro mucho más suave. Ok, quizás para que de todos los radioescuchas que quizás nos acaban de sintonizar, para que les quede clarísimo, ¿es algo que se puede evitar, doctora, o de dónde nace esto? En general no se puede evitar porque los errores innatos del metabolismo en su gran mayoría son autosómicos recesivos. Entonces los papás son portadores que llamamos portadores sanos. Ellos
tienen la carga genética alterada, pero ellos no tienen la enfermedad. Entonces, por eso uno no puede saber cuál va a ser el tipo de bebé que uno va a tener, de no ser que uno se haga un examen genético muy profundo. Esto es muy, muy, muy difícil. Es posible, pero es extraordinariamente costoso. Entonces, lo que hay que hacer son las recomendaciones generales para tener un bebé saludable. Primero, pues tratar de evitar la consanguinidad. O sea, estos problemas sí son más frecuentes cuando se unen de la misma familia, ya sea primos, aunque sean lejanos, o que son de lugares muy, muy, donde hay pocas familias. Eso favorece tener un bebé con error innato del metabolismo. Pero independientemente de eso, lo que es realmente práctico es hacer el tamiz neonatal, porque con el tamiz neonatal, ahí sí se puede saber ya cuál es el bebé afectado y darle tratamiento conducente. Correcto. Doctora, ¿dónde pueden encontrar los radioescuchas un poco más de información de esto? Bueno, sobre errores innatos del metabolismo hay muchísimas páginas en el Internet, pero nosotros estamos a sus órdenes en el Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México. El teléfono. Se nos cortó la llamada, pero les buscamos los datos y el día de mañana podemos darles tanto página como inclusive dirección y teléfono del Instituto Nacional de Pediatría. Muchísimas gracias por escucharnos. Los vamos a dejar en un programa más de el doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente martes.